Vamos a dar inicio al tema número 1 correspondiente a lo que son las generalidades para todo el plan de estudio en relación a anatomía humana. Conceptos y antecedentes. Lo primero a tomar en cuenta para lo que es el estudio de la anatomía es el análisis de su denominación o de su nombre. Anatomía proviene del griego anatome, que significa cortar a través de. Es lo que se conoce realmente como lo que es la disección, que es el procedimiento básico para poder realizar lo que es el estudio de cualquier pieza anatómica. Por lo tanto, se tiene como conceptualización que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura, morfología y localización de los cuerpos biológicos organizados. Entonces, vamos a hablar o a tomar en cuenta como referencia a ciertas personalidades mundiales famosas que han estado en estrecha relación con lo que es el análisis, el estudio del cuerpo humano y la realización de actividades en relación a lo que es el conocimiento anatómico. En la principal tenemos en primer lugar a Hipócrates, médico griego, considerado el padre de la medicina y creador de las ciencias anatómicas, el cual enseñaba anatomía humana en Grecia para aquel entonces y tenía dos máximas. La naturaleza del cuerpo es el origen de la ciencia médica y no se puede entender la naturaleza de las partes del cuerpo sin entender la naturaleza del organismo entero. También tenemos a Aristóteles, que en aquel entonces fue el primero en utilizar el término anatomé, del griego que significa cortar o separar, y su equivalente en latín sería el dissecer, que es igual a la denominación que actualmente utilizamos, que es la disección. Tenemos también a Claudio Galeno, vicomte de Pergamo, el cual es más conocido como Galeno. Fue un médico cirujano y filósofo griego, considerado uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. Él estuvo influido por la doctrina hipocrática. Sostuvo como tesis que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. Fue pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos y practicó numerosas disecciones que le permitieron identificar 7 pares de nervios craneales, describir las válvulas del corazón e incluso establecer las diferencias estructurales entre venas y arterias. Logró además demostrar que las arterias no transportaban aire, como entonces se creía, sino sangre. También tenemos que tomar en cuenta los aportes de Andrés Vesalio, quien partió de la hipótesis de que la doctrina anatómica galénica no procedía de la experiencia directa con cuerpos humanos, perseguida por la religión católica, sino de la extrapolación de observaciones animales, especialmente de monos, perros y cerdos. Alrededor de 1540 empezó a elaborar su propio tratado de anatomía, y para contar con los mejores ilustradores se desplazó a Venecia, donde a lo que parece encargó la tarea al taller del gran artista Tiziano. Los dibujos se grabaron sobre varios bloques de madera que llevó a Basilea, donde su obra sobre la estructura del cuerpo humano, De Humani Corpori Fabrica, conocida como De Fábrica por contracción del original latino, fue finalmente impresa en 1543 y es a quien se le otorga la autoría de lo que se considera el primer tratado de anatomía humana. Tenemos también al famoso Leonardo da Vinci, que fue uno de sus tantos proyectos, el cual era la idea de tener finalizado para 1510 su propio tratado de anatomía. Él diseñó algunas proyecciones anatómicas e inclusive estuvo proponiendo algunas posiciones anatómicas según su criterio. Trabajaba junto a Marcantonio de la Torre, el más célebre anatomista de su tiempo, en la descripción de órganos y en el estudio de la fisiología humana. Entonces hay que tomar en cuenta que para los inicios de lo que fue el estudio de la anatomía humana,
Estábamos hablando del 1500, donde en vista de haberse aumentado el interés por esta ciencia, obviamente se necesitaba un gran número de cadáveres para la realización de las diversas disecciones, tanto como para el estudio como para la enseñanza en sí de la anatomía humana, y el problema era la falta de recursos para la preservación de los cuerpos, por lo que los cadáveres eran desechados constantemente, y en vista de la demanda se crearon, obviamente hubo personas que se dedicaron a la obtención de dichos cuerpos para poder venderlos a las diversas escuelas anatómicas. Por lo tanto, se llegó a generar un negocio ilícito al respecto. Los que eran los profanadores de tumbas también obtenían los propios cadáveres, los llevaban a las escuelas y eran mejor pagados entre mejor conservados estaban, razón por la cual trataban de que fuese lo más fresco posible, e inclusive llegaban a matar personas para poderlos llevar en las condiciones más óptimas. En vista del descontrol generado a nivel social, el Parlamento británico aprobó la Ley de Anatomía en 1832 y estableció las disposiciones legales para que las escuelas de medicina recibieran cuerpos no reclamados o donados para dicho estudio. Y en vista de los grandes avances que se tuvo con relación a lo que son los estudios anatómicos, se subdividió en los tipos de estudios. Para ellos tenemos lo que es la anatomía descriptiva, tomográfica, la anatomía de desarrollo, la anatomía patológica, radiológica, clínica y la quirúrgica. Y lo que es la parte neurológica, que es la neuroanatomía. En la anatomía descriptiva, ella analiza los apartados y sistemas del cuerpo humano. La anatomía tomográfica estudia el cuerpo a partir de las regiones anatómicas y las relaciones entre sus estructuras y cavidades. La anatomía del desarrollo involucra la embriología y las variaciones de las estructuras anatómicas durante la niñez, pubertad y vida adulta de los individuos. Ya les había dicho lo que corresponde a la anatomía patológica, que estudia los efectos de la enfermedad de la estructura del organismo. La anatomía radiológica, que engloba dentro de las imágenes médicas y permite un acercamiento a las estructuras internas del organismo. La anatomía clínica, que es una relación de las estructuras con la práctica clínica. La anatomía quirúrgica relaciona las estructuras anatómicas con su implicación en los procedimientos de naturaleza operatoria. Y la neuroanatomía, que es el estudio del sistema nervioso. Entonces, dado ya la explicación o exposición de los antecedentes históricos de lo que es el estudio anatómico, vamos a pasar a lo que es el desarrollo del mismo, donde tenemos que basarnos en los términos esenciales o fundamentales de esta especialización, donde vamos a comenzar con lo que son la posición y las locaciones anatómicas, las cuales van a servir para los inicios de la localización y ubicaciones de cada una de las estructuras de lo que es el complejo anatómico humano y su estudio, ¿sí? Para el inicio de todo estudio anatómico se debe tener presente siempre lo que es la posición anatómica, que es la posición inicial que se va a adoptar, y en función a ella se tomará como referencia para diversas proyecciones o movilizaciones corporales. Cuando se describe el movimiento humano hay un punto de partida universal, que es la posición anatómica. En esta posición todas las articulaciones se consideran en posición neutra o en 0 grados sin ningún movimiento que haya ocurrido. Ocasionalmente se escucha el término posición fundamental, cuya diferencia es la posición de las manos, y se prefiere el término de posición anatómica, dado que la posición de las manos hace imposible algunos movimientos del miembro superior. La posición anatómica tiene ciertas características que tiene que ser tomada por todos ustedes en cuenta. Primero, que es en postura erguida o de pie. Tiene los pies ligeramente separados, la vista es al frente, las extremidades superiores a ambos costados del cuerpo,
las palmas de las manos mirando hacia adelante o en posición ventral y los pulgares en dirección lateral o hacia afuera. Ya veremos después cómo se tienen que cambiar los términos de hacia adelante o hacia atrás, ya que no son concluyentes para cuando hay modificaciones en el posicionamiento de la pieza. Por lo tanto, se cambiará a ventral y dorsal. Entonces tenemos lo que es el posicionamiento o la ubicación o localización de cada una de las piezas anatómicas que se quieran evaluar. Para ellas amerita una orientación espacial y existen muchos términos en relación a la localización de las mismas. Son términos universales, eso es para la relación espacial de las estructuras anatómicas unas con otras, donde tenemos el término de superior, inferior, lateral y medial. Superior se refiere a todo lo que está por encima de otra estructura. Estamos hablando de que la cabeza está superior al tórax, como ejemplo. Inferior significa toda estructura que se encuentra por debajo de otra estructura. En el caso sería el tórax está inferior a la cabeza. Tenemos el término lateral, que se refiere a algo que está más allá de la línea media del cuerpo de otra estructura. Como ejemplo podríamos colocar que los brazos están lateral a la columna vertebral. Y tenemos medial, que significa que una estructura está lo más cerca posible de la línea media con relación al cuerpo y de otras estructuras. En este caso tendríamos como ejemplo la nariz está medial a las orejas. También tenemos lo que es anterior, posterior, que ya les había explicado que vamos a cambiarlo a ventral y dorsal. Tenemos proximal, distal, tenemos la pronación, supinación, aducción, abducción. En este caso, anterior o ventral se refiere a la estructura que está delante de otras. Posterior o dorsal se refiere a las estructuras que están detrás de otras. Proximal significa cerca del centro del cuerpo y distal significa alejado del centro del cuerpo. Tenemos entonces lo que es la pronación, la cual se refiere a la rotación de un miembro desde su posición anatómica hacia el cuerpo. La supinación se refiere a la rotación de un miembro cuando inicia un alejamiento del cuerpo. La aducción es el movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría medial o coronal de este, hacia la línea media, como ejemplo teniendo los brazos formando una T con el cuerpo, volverlos a la posición anatómica. La abducción, también conocida como separación, es el movimiento por el cual una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetría medial. Entonces, una vez visto los términos necesarios para la comparación de localidades en cada una de las estructuras, vamos a analizar lo que son los planos y los ejes anatómicos. Entonces, comenzando con lo que es el estudio de los planos anatómicos, los planos van a ser unas divisiones imaginarias que van a colocar al cuerpo en dos mitades. Tenemos que el movimiento humano que se da desde la posición anatómica es descrito como tomando lugar en un plano, una superficie plana, alrededor de un eje, una línea derecha alrededor de la cual rota un objeto. La posición anatómica es el punto de inicio al movimiento y los músculos crean el movimiento de los segmentos del cuerpo en varios planos que dividen el cuerpo en diferentes partes. Los tres planos específicos son perpendiculares en ángulos rectos entre sí, en donde tenemos el plano sagital, plano horizontal y plano frontal. Entonces tenemos los planos frontal, que divide el cuerpo en dos mitades, mitad anterior y mitad posterior. Tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y tenemos el plano transverso, que es horizontal y divide el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Tenemos entonces el plano sagital. El plano sagital también se le llama anteroposterior. Pasa desde el frente hasta la espalda del cuerpo, creando un lado izquierdo y un lado derecho.
Puede haber cualquier número de planos sagitales, pero existe un único plano cardinal sagital que divide al cuerpo en segmentos iguales, con exactamente la mitad del cuerpo en cada lado del plano cardinal. El plano cardinal aparece en algunos textos como plano principal y estos términos son intercambiables. Tenemos también el plano horizontal, que es conocido también como el plano transverso o transversal. Atraviesa el cuerpo horizontalmente, dividiendo el cuerpo en dos segmentos, uno arriba y otro abajo, o superior e inferior. Pueden existir cualquier cantidad de planos transversales, pero existe solo un plano cardinal horizontal que divide el cuerpo en iguales proporciones arriba y abajo. El plano frontal, también es conocido como el plano lateral, atraviesa el cuerpo de un lado a otro, creando un lado adelante y uno hacia atrás. Puede existir cualquier número de planos frontales, pero existe solo un plano cardinal frontal, el cual le divide al cuerpo en partes iguales delante y detrás. Tenemos también los ejes del cuerpo. Un eje es una línea recta alrededor de la cual rota un objeto. En el cuerpo humano se pintan las articulaciones como ejes y los huesos como los objetos que rotan alrededor de ellas, en un plano perpendicular al eje. Existen tres ejes principales y la rotación se describe como si ocurriera en un plano alrededor del eje que es perpendicular al plano y lo atraviesa por todo su centro. Tenemos el eje frontal horizontal, el eje vertical y el eje sagital horizontal. Movimientos anatómicos. Entonces tenemos el movimiento de flexión y extensión, ambos contrarios. Dichos movimientos tienen relación directa con los ángulos que se forman entre dos grupos de huesos con relación a una articulación. Se visualiza en el plano sagital, donde tenemos que la flexión se define como la disminución del ángulo formado por los huesos en una articulación, mientras que la extensión es un incremento de dicho ángulo. También tenemos los movimientos de abducción y adducción. Son movimientos que se visualizan en el plano frontal. La abducción se define como el movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo, como habíamos hablado de la posición de los brazos en posición de T. Los movimientos hacia la línea media del cuerpo son adducción. El retorno desde una posición de abducción hacia la posición anatómica se considera adducción. Tenemos los movimientos también de lo que es la pronación y la supinación, donde habíamos hablado previamente que la pronación es la rotación interna y la rotación externa corresponde a la supinación. Son movimientos visualizados en el plano horizontal. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se aleja de la línea media del cuerpo o rota lateralmente, a este movimiento se le denomina rotación externa o rotación lateral. Y cuando la superficie anterior del cuerpo superior o inferior se acerca a la línea media del cuerpo, rota medialmente, a este movimiento se le denomina rotación interna o rotación medial. Por último tenemos la circunducción, que son movimientos más complejos, obviamente originados en articulaciones más complejas. Las articulaciones capaces de crear movimientos en dos planos, que son las biaxiales, y en tres planos, las triaxiales, pueden producir otro movimiento denominado la circunducción. La circunducción combina dos o más movimientos fundamentales. No es considerado por tanto un movimiento fundamental de una articulación.